¿Alguna vez has sentido que tus sueños son mucho más grandes que tus capacidades? ¿Que tienes un anhelo profundo en tu corazón, una visión para tu vida o tu familia, pero la realidad que te rodea parece un muro imposible de escalar? O quizás has orado, has clamado a Dios con todas tus fuerzas, pero sientes que tus oraciones chocan contra un techo de cristal sin poder atravesarlo. Si es así, no estás solo. Muchos vivimos en una realidad contenida, limitada por lo que vemos, por lo que nos dicta la lógica y por lo que la experiencia nos ha enseñado. Medimos nuestras posibilidades con la regla de nuestros recursos, nuestras fuerzas y nuestro pasado. Y sin darnos cuenta, construimos muros alrededor de nuestra fe, diseñando un Dios que se ajusta a nuestras expectativas finitas. Oramos por lo posible, esperamos lo razonable y nos resignamos a lo probable. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad en la palabra de Dios diseñada específicamente para demoler esos muros? Una verdad que no es solo una frase bonita para un cuadro, sino una llave maestra que puede transformar por completo tu realidad. Hay un versículo en la Biblia que es una declaración divina de intenciones, una promesa que rompe las cadenas de la limitación humana y nos invita a un plano de existencia totalmente nuevo. Un plano donde el poder no se mide por nuestra capacidad, sino por la suya. Quédate conmigo, porque vamos a desglosar Efesios 3, versículo 20, y te aseguro que si abres tu corazón, no solo descubrirás un versículo, recibirás una impartición de fe que puede desbloquear un poder en tu vida que va mucho más allá de lo que pides o siquiera imaginas. Vamos a leerlo juntos, despacio, dejando que cada palabra resuene. El apóstol Pablo, cerrando una de las oraciones más poderosas de la Escritura, declara: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20-21. Siente el peso de esas palabras. Esto no es poesía. Es una proclamación. Es una invitación a dejar de operar en la escasez de nuestra propia fuerza y a empezar a vivir en la sobreabundancia del poder de Dios. Sección 1. El contexto, la carta desde la oscuridad y la oración por la luz. Para entender la verdadera magnitud de esta promesa, no podemos simplemente arrancar el versículo de la página. Tenemos que viajar en el tiempo, al lugar desde donde fueron escritas. Estas palabras no nacieron en un palacio, ni en un púlpito adornado, ni en un momento de paz. Fueron escritas desde la fría y húmeda oscuridad de una prisión romana. Imagina al apóstol Pablo. No es un teórico de la fe, es un veterano de 1000 batallas espirituales. Un hombre que ha sobrevivido a naufragios, apedreamientos, persecuciones y, ahora, al confinamiento. Está encadenado, quizás a un guardia romano, limitado en sus movimientos, despojado de su libertad. Humanamente hablando, Pablo está en su momento de mayor debilidad. Y es justo desde este lugar de aparente impotencia que escribe una de las declaraciones más explosivas sobre el poder ilimitado de Dios. Esto es clave. Cuando alguien en la cima del éxito habla de poder, es fácil escucharlo. Pero cuando alguien que está encadenado habla de un poder que hace infinitamente más de lo que podemos imaginar, sus palabras adquieren una autoridad divina. Pablo no está teorizando, está testificando. No comparte una buena idea, está declarando la fuente de su propia supervivencia y de su gozo en medio de la adversidad. ¿Y a quién le escribe? A la iglesia en Efeso. Efeso no era una ciudad cualquiera. Era un centro de poder del Imperio Romano, una metrópolis vibrante, pero también un lugar sumido en una profunda oscuridad espiritual. Era el hogar del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el corazón de la idolatría, el ocultismo y las prácticas paganas. Los creyentes efesios eran una pequeña luz en medio de una inmensa oscuridad. Aunque habían salido de ese mundo, vivían rodeados por él. Se enfrentaban constantemente a la presión cultural, a la intimidación espiritual, probablemente, a la sensación de ser pequeños e insignificantes frente a las imponentes estructuras de poder de su ciudad. Ellos, igual que nosotros hoy, necesitaban saber que el poder que residía en ellos era infinitamente superior al poder que operaba en el mundo que los rodeaba. Ahora, fíjate dónde está nuestro versículo. Efesios 3 y 20 no es una frase suelta.
Es la conclusión, el amén glorioso a una oración que Pablo eleva por estos creyentes. Para entender la explosión, hay que ver la mecha que la encendió. Mira lo que Pablo pide justo antes, en los versículos 16 al 19. Ora para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ora para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Ora para que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y ora para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Paremos aquí un momento. Las peticiones de Pablo son audaces, casi cósmicas. Pide fuerza interior, la presencia constante de Cristo, la comprensión de un amor infinito y ser llenos de la plenitud misma de Dios. Son oraciones que, desde una perspectiva humana, parecen imposibles. ¿Cómo puede un ser humano finito contener la plenitud del Dios infinito? Y justo después de hacer estas peticiones monumentales, como si se diera cuenta de lo enorme que es lo que acaba de pedir, Pablo no retrocede. No dice, bueno, quizás pedí demasiado. Todo lo contrario, redobla la apuesta. Explota en alabanza y dice, y a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más abundantemente de lo que acabo de pedir, o de lo que ustedes siquiera se atreven a imaginar. En otras palabras, Pablo está diciendo, sé que mis oraciones suenan gigantescas, sé que parecen imposibles. Pero la realidad es que incluso mis oraciones más grandes son diminutas en comparación con lo que Dios puede hacer. Él elimina el techo por completo. El límite nunca ha estado en la capacidad de Dios, el límite siempre ha estado en nuestra capacidad de pedir e imaginar. Este contexto lo cambia todo. Nos enseña que Efesios 3 y 20 no es un cheque en blanco para caprichos egoístas. Es la garantía divina que respalda las oraciones alineadas con el propósito de Dios, nuestra fortaleza espiritual, nuestra intimidad con Cristo y nuestra transformación a su imagen. Cuando oramos por estas cosas, no solo oramos por algo que Dios quiere responder, estamos orando por algo que Dios quiere superar de maneras que nos volarán la cabeza. Sección 2. La profundización, desglosando el poder ilimitado. Ahora que hemos anclado el versículo en su contexto, vamos a analizarlo a fondo. Vamos a tomar esta llave maestra y a examinar cada una de sus partes, porque cada palabra está cargada de poder. Primera frase. ¿Y a aquel que es poderoso? El versículo enfoca nuestra atención en la fuente. No dice a ti que te esfuerzas, a ti que eres positivo o a ti que tienes suficiente fe. Dice, a aquel que es poderoso. El punto de partida de cualquier transformación no es nuestra habilidad, sino la suya. La palabra que Pablo usa para poderoso es dunamis. Y no es una palabra cualquiera. Es la raíz de nuestras palabras dinamita, dinámico, dínamo. No habla de una fuerza estática, sino de un poder explosivo, inherente y capaz de hacer milagros. Es el poder que habló y creó el universo. Es el poder que partió el Mar Rojo. Es el poder que protegió a Daniel en el foso de los leones. Y, lo más importante, es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. De hecho, en Efesios 1, Pablo ya había orado para que los creyentes entendieran la supereminente grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder del que habla Pablo en Efesios 3 y 20 es, específicamente, el mismo poder de resurrección que venció la muerte y el pecado, y que ahora está disponible para nosotros. Dios no es que tenga poder, Él es poder. No es un recurso que utiliza, es la esencia de su ser. Cuando te enfrentas a una montaña de imposibilidad, no miras tu pequeña pala de esfuerzo humano, levantas tus ojos a aquel cuyo simple susurro puede pulverizar montañas. Segunda frase, para hacer todas las cosas. La declaración se extiende a su alcance. Él es poderoso para hacer todas las cosas. La palabra griega es panta, y significa exactamente eso, todo, sin excepción, sin exclusiones. Nuestra mente enseguida intenta ponerle condiciones. Pensamos, ¿todas las cosas? ¿Incluso mi enfermedad crónica desahuciada por los médicos? ¿Incluso mi matrimonio que parece muerto y enterrado? ¿Incluso esa adicción que me ha atrapado durante décadas? ¿Incluso mi situación financiera que es un desastre?
La respuesta de la Escritura es un rotundo y resonante sí. Panta. Todas las cosas. Su poder no tiene categorías de dificultad. Para el Dios que creó el cosmos de la nada, no hay diferencia de esfuerzo entre sanar un resfriado y resucitar a un muerto. La única razón por la que vemos grados de dificultad es porque medimos todo con la vara de nuestra propia limitación. Cuando la Biblia dice todas las cosas, nos está retando a quitarle a Dios los límites que le hemos impuesto. Nos invita a presentarle nuestras imposibilidades más grandes, esas áreas donde hemos renunciado a la esperanza, y a creer que su panta es más grande que nuestro imposible. Él es el Dios de lo imposible. Es su especialidad. Tercera frase, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquí es donde la promesa pasa de ser grande a ser alucinante. Pablo no se conforma con decir que Dios puede hacer lo que pedimos. Eso ya sería increíble. Pero él amontona palabras para crear una imagen de extravagancia divina. La frase en griego es super ekperisou. Es difícil de traducir porque es un superlativo sobre otro superlativo. Literalmente, significa algo como superabundantemente más allá de toda medida. La nueva versión internacional lo traduce como muchísimo más. Pablo está luchando con el lenguaje humano para describir la generosidad sin límites de Dios. Es como si quisiera decirnos, piensa en la oración más grande, más audaz y más loca que puedas hacer. ¿Ya? Bueno, pues la respuesta de Dios hará que tu oración parezca tímida en comparación con lo que Él realmente es capaz y desea hacer. Imagina que estás en un desierto, muriendo de sed. Con tus últimas fuerzas, oras, Dios, por favor, un vaso de agua fría. Pedir eso en un desierto es una oración audaz. Pero Dios escucha tu oración, en lugar de un vaso de agua, hace que aparezca un océano entero frente a ti. No solo satisfizo tu necesidad, la superó de una manera que redefine tu realidad. Eso es lo que hace Dios. Pedimos una gota, y Él quiere darnos el océano. Pedimos lo suficiente para pagar las cuentas, y Él quiere enseñarnos a vivir bajo un cielo abierto de provisión. Pero Pablo añade otra dimensión, de lo que pedimos o entendemos. Entendemos aquí viene del griego noeo, que se refiere a nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestra capacidad de concebir. Esto es aún más profundo. Hay cosas que ni siquiera sabemos cómo pedir. Hay bendiciones que ni siquiera podemos imaginar. Hay soluciones a nuestros problemas que están tan fuera de nuestra caja de posibilidades que ni siquiera se nos ocurren. La mayoría oramos por soluciones que son una versión mejorada de nuestra realidad actual. Si estamos enfermos, pedimos salud. Si tenemos deudas, pedimos dinero. Pero Dios opera en otra dimensión. Su respuesta a la enfermedad podría no ser solo la sanidad, sino una revelación de su gloria que te transforme para siempre. Su respuesta a tu deuda podría no ser solo un cheque, sino una idea de negocio que bendiga a miles. Dios no se limita a responder nuestras oraciones. A menudo, las supera para darnos algo infinitamente mejor, porque lo que pedíamos era demasiado pequeño. Cuarta frase, según el poder que actúa en nosotros. Esta es la frase que lo cambia todo. Después de describir este poder cósmico y superabundante, Pablo podría haber dicho, según el poder que está en el cielo. Pero no dice eso. Dice, según el poder que actúa en nosotros. La palabra griega para actúa es energeo, de donde viene nuestra palabra energía. Significa estar enérgicamente en acción. Pablo está diciendo que este poder de dinamita, este poder de resurrección, no es una fuerza distante o abstracta. Es una energía divina que está activamente trabajando y operando dentro de cada creyente. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Cuando entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu de Dios no vino de visita, vino a hacer de ti su hogar. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y 1 Juan 4:4 declara, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder ilimitado de Dios no está allá afuera esperando que lo alcancemos. Está aquí adentro esperando que lo liberemos. Como hijos de Dios, somos portadores de su presencia y su poder. Esta verdad debería hacernos temblar y alegrarnos al mismo tiempo.
Elimina toda excusa para la impotencia espiritual. La pregunta correcta no es si tenemos poder. La pregunta correcta es si somos conscientes del poder que ya poseemos y si estamos cooperando con él. Imagina que vives en una cabaña con una sola bombilla de 40 vatios. Te quejas de la oscuridad. Pero un día, un ingeniero te muestra que tu cabaña está conectada directamente a la represa hidroeléctrica más grande del mundo. El problema nunca fue la falta de poder, era que solo estabas usando una fracción de lo que tenías a tu disposición. Efesios 3:20 es ese ingeniero. Nos dice, despierta. Estás conectado a una fuente de poder infinita. Deja de vivir con una bombilla de 40 vatios cuando tienes acceso a toda la energía del cielo. Sección 3. La aplicación práctica, cómo activar la llave maestra. Entender esta verdad es una cosa, pero vivirla es otra. Si este poder reside en nosotros, la pregunta más importante es, ¿cómo lo activamos? ¿Cómo pasamos de ser un simple contenedor a ser un canal activo a través del cual fluye? 1. Transforma tu manera de orar, de la súplica tímida a la declaración audaz. Lo primero que esto cambia es nuestra forma de orar. Muchos hacemos oraciones de mantenimiento. Oramos para que las cosas no empeoren, para sobrevivir otro día. Nuestras oraciones a menudo reflejan nuestra incredulidad más que la promesa de Dios. Vivir en Efesios 3:20 significa transformar radicalmente nuestra oración. Significa pasar de orar por la victoria a orar desde la victoria. En lugar de rogarle a Dios que nos ayude, empezamos a agradecerle porque Él es poderoso para hacer muchísimo más. Por ejemplo, en lugar de orar, oh Dios, por favor, ayúdame con mis finanzas. Estoy tan asustado. Una oración basada en Efesios 3:20 sonaría así: Padre, te doy gracias porque tú eres el dueño de todo. Tu palabra dice que eres poderoso para hacer superabundantemente más de lo que pido o entiendo. Así que, en lugar de enfocarme en la escasez, declaro que estoy conectado a tu abundancia. Te agradezco por tu sabiduría creativa, por las oportunidades y por la provisión que ya está en camino. Me niego a operar con mentalidad de escasez, porque sirvo a un Dios de sobreabundancia. ¿Ves la diferencia? La primera oración nace del miedo. La segunda nace de la fe y se enfoca en la promesa. La oración audaz no es arrogancia, es simplemente estar de acuerdo con lo que Dios ya ha dicho sobre sí mismo. 2. Renueva tu mente, de la mentalidad de escasez a la conciencia de abundancia. El poder de Dios fluye a través de los canales de nuestra creencia. Si nuestra mente está constantemente enfocada en la falta y el problema, construimos presas que impiden que el río de Dios fluya. Romanos 12:2 nos dice que somos transformados por la renovación de nuestra mente. Vivir en Efesios 3:20 requiere la decisión diaria de cambiar una mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia divina. La mentalidad de escasez dice, no hay suficiente. La mentalidad de abundancia, basada en la naturaleza de Dios, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Cómo se renueva la mente? Meditando en la palabra de Dios. Meditar no es dejar la mente en blanco, es llenarla con la verdad de Dios hasta que desplace las mentiras. Toma Efesios 3:20 y conviértelo en tu pensamiento diario. Escríbelo. Ponlo como fondo de pantalla. Pregúntate, ¿qué significaría para mí hoy si realmente creyera esto? ¿Cómo cambiaría mi actitud? La batalla por tu realidad se gana o se pierde en tu mente. 3. Vive por fe, no por vista, dando pasos de obediencia. La fe no es pasiva, es acción. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. El poder de Dios se libera no solo cuando creemos, sino cuando actuamos sobre esa creencia. Moisés tuvo que extender su vara sobre el mar Rojo antes de que las aguas se dividieran. Josué tuvo que marchar alrededor de Jericó antes de que los muros cayeran. Pedro tuvo que salir de la barca antes de caminar sobre el agua. En cada caso, un acto de fe que parecía ilógico fue el catalizador para liberar el poder de Dios. Pregúntate, ¿qué paso de fe te está pidiendo Dios que des hoy? Quizás es tener esa conversación difícil. Quizás es empezar ese pequeño negocio con los pocos recursos que tienes. Quizás es perdonar a quien te hirió. O dar generosamente cuando parece que no tienes suficiente.
Estos pequeños pasos de obediencia son como levantar las velas de tu barco. El viento del Espíritu siempre está soplando, pero su poder, dunamis, te impulsa cuando levantas la vela de la fe obediente. No esperes a ver todo el camino iluminado. Da el siguiente paso. 4. Ríndete y coopera, alinéate con el Espíritu. Quizás lo más importante es que activar el poder de Dios no se trata de forzarlo a hacer lo que queremos. Es un acto de rendir nuestra voluntad para alinearnos con lo que Él ya quiere hacer. Recuerda, el poder actúa en nosotros. Esto implica una cooperación, una sociedad. El poder del Espíritu no es una fuerza que controlamos, sino una corriente en la que aprendemos a fluir. Rendirse es dejar de luchar contra la corriente, de insistir en nuestros propios planes, métodos y tiempos. Es decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estoy, úsame. Fluye a través de mí. Mis sueños son tuyos. Mis debilidades son tuyas. Toma mi vida y haz a través de ella mucho más de lo que yo podría pedir o imaginar, para tu gloria. La mayor demostración de poder en tu vida no vendrá cuando intentes ser fuerte, sino cuando tengas el coraje de ser débil y permitir que su fuerza se perfeccione en ti. La rendición no es pasividad, es la posición de máximo poder espiritual. Conclusión y llamada a la acción. Hemos viajado a una prisión romana y hemos desglosado una de las promesas más explosivas de la Biblia. El mensaje central es claro. El Dios al que sirves no está limitado por tu pasado, tus problemas o tu realidad actual. Efesios 3:20 no es una simple frase de aliento. Es tu herencia. Es tu realidad espiritual. Es una invitación a una vida completamente diferente. Una vida donde dejas de ser el arquitecto de tus pequeños planes y te conviertes en socio del arquitecto del universo. Una vida donde el miedo es reemplazado por la expectativa audaz de la sobreabundancia de Dios. El mismo poder que creó las estrellas y levantó a Jesús de la tumba no es un poder lejano. Reside en ti ahora mismo a través del Espíritu Santo. Eres portador de dinamita espiritual. Mi pregunta para ti hoy no es si eres capaz. Es si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a creerlo? ¿A orar oraciones más grandes? ¿A renovar tu mente y a dar pasos de fe? ¿A rendir tus planes y cooperar con el Espíritu de Dios? Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente vivieras desde esta verdad. ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar los desafíos? ¿Tus relaciones, tus finanzas, tu salud? Caminarías con la ligereza de saber que estás asociado con aquel que ya lo tiene todo resuelto. Tu vida se convertiría en un testimonio andante de su poder. Cerremos con una oración. Quiero invitarte a orar conmigo, permitiendo que tu espíritu se conecte con el de Dios. Padre Celestial, venimos ante ti maravillados por tu palabra. Gracias por la promesa de Efesios 3:20. Hoy, elegimos creerla. Elegimos creer que eres poderoso para hacer en nosotros y a través de nosotros muchísimo más de lo que hemos estado pidiendo o imaginando. Perdónanos por las veces que te hemos limitado con nuestra incredulidad y por hacer oraciones pequeñas. Hoy, rompemos esas cajas. Derribamos esos techos en nuestra mente. Expande nuestra capacidad de pedir y de imaginar. Te pedimos, Espíritu Santo, que actives este poder dunamis que reside en nosotros. Despierta nuestro espíritu a esta realidad. Danos la valentía para orar con audacia, la disciplina para renovar nuestra mente y el coraje para dar los pasos de fe a los que nos llamas. Nos rendimos a ti. Toma nuestras vidas, nuestras debilidades y nuestros sueños, y úsalos para tu gloria. Queremos que nuestras vidas sean un testimonio de tu poder ilimitado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, quiero que hagas algo para sellar esto en tu espíritu. Ve a la sección de comentarios y comparte una sola área de tu vida donde vas a empezar a declarar la verdad de Efesios 3:20. Quizás es tu familia, tu salud, tu carrera o un sueño que habías abandonado. Al escribirlo, lo estás declarando por fe. Y al leer los comentarios de los demás, nos animaremos mutuamente a creer por lo imposible. Y si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Cada semana, exploramos juntos cómo la Biblia no es solo un libro antiguo, sino un manual vivo y poderoso para cambiar nuestra realidad.
Recuerda siempre, no estás limitado por lo que ves. Estás empoderado por aquel que es invisible. Eres portador de un poder que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ve y vive en esa verdad.